Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. La economía, las imágenes que veíamos recién nos muestran, está muy complicada, no solamente en la Argentina, en todo el mundo. En estos días el gobierno del país, de la primera potencia económica, está cerrado porque los dos partidos que gobiernan, el republicano y el demócrata, no se pusieron de acuerdo con el presupuesto. Silvia, en la Argentina también se está discutiendo el presupuesto y bueno, no va a haber cierre del gobierno aquí, pero hay un debate y bueno, hay mucho, digamos, está muy caliente el ambiente porque muchos dicen que este es un presupuesto dibujado, hay ahora discrepancias por las cifras de la economía, nadie se cree en ninguna cifra más, esto es nuevo, esto es cada vez más complicado, ¿no? Sí, esto es complicado, hay un parámetro de inflación realmente que parece una burla, 10 y pico por ciento para el año que viene, un pronóstico de crecimiento de 5,1%, también parece muy alentador, etcétera. Pero bueno, esta noche estamos con alguien que nos puede aclarar varios temas, Ricardo Delgado, economista, que desempeñaste muchos años en la consultora que había sido fundada por Roberto Labaña, Ecolatina, y ahora estás en los equipos de Sergio Massa. Así es. ¿Qué nos espera? Porque alrededor justamente de los números del presupuesto, alrededor de la cifra de crecimiento, hubo una lectura señalando de que el gobierno había exagerado esa cifra para que la gente que tiene esos bonos atados al Producto Bruto pudiera cobrarlos, 4.000 millones de dólares estarían en juego, y la pregunta es, ¿qué hay detrás realmente? Bueno, buenas noches. Es muy grave realmente lo que está pasando en términos de que ya el INDEC no solo está mintiendo en los números de inflación, sino que, producto de esa mentira, también está mintiendo groseramente este año los números de crecimiento. Y si a eso le agregamos que el año que viene el presupuesto proyecta un crecimiento para el 2014 de 6,2%, eso implicaría no solamente pagar el año que viene estos 4.000, algo menos, de millones de dólares en dólares que van a salir de las reservas por el cupón del PIB, sino que en el 2015 también el gobierno debería pagar algo así como 5.000 millones de dólares, hay que hacer un poco más fino el número, que además no lo va a pagar este gobierno, lo pagaría si se confirmara la mentira del 6% de crecimiento para el 2014, lo pagaría el nuevo gobierno, porque el cupón del PIB se paga el 15 de diciembre. Entonces, el 15 de diciembre de 2014, este gobierno va a pagar estos casi 4.000 millones de dólares correspondientes a 2013. Y el nuevo gobierno pagaría en el 2015, el día 15 de diciembre, esos casi 5.000 que corresponden a la mentira del 2014. Entonces es muy grave, para cerrar, me parece, es muy grave, diría, en términos de una muy mala utilización de recursos cada vez más escasos, que son las reservas del central. Hoy la Argentina vive una situación de reservas delicada y me parece que ese tipo de señales no son las mejores. Porque esto se produce en un contexto de restricción externa creciente, claro. En déficit, el superávit comercial se achica cada vez más y aparecen otras fuentes de drenaje de divisas desde la balanza de servicios como turismo, etcétera. ¿Esto no podría acelerar algunas decisiones de política económica en los próximos meses? Se especula mucho que después de las elecciones el gobierno iba a hacer algo. Ahora hay rumores de cambios de gabinete económico. Sí. ¿Cómo lo ves? A ver, Pablo, sí, yo aspiro que el gobierno sepa que puede tener una transición razonablemente ordenada si lo desea. ¿Sí? Me parece que después de las elecciones el gobierno debería encarar un proceso de corrección en varios frentes. Si querés, el más acuciante, además del de las reservas, es el del sinceramiento con un nuevo índice de precios de la inflación. Me parece que ya 7 años consecutivos de inflación de más de 20% distorsionan toda la organización económica, le quitan poder de gasto y básicamente proyección de gasto a las familias, a los trabajadores, le quitan rentabilidad a los sectores que generan empleo, que son básicamente las pymes. Y en consecuencia, cuando uno mira, digamos, las perspectivas de los datos más duros de la economía, que es básicamente el empleo y la posibilidad de generarse empleo a través de la inversión, uno ve problemas bastante acuciantes que tienen que ver básicamente con que la inflación ya se ha comido rentabilidad. Me parece que desde el punto de vista del manejo de las reservas, lo que necesita la Argentina es empezar a dar vuelta esta sensación de total irrespeto de reglas, de normas, de instituciones,
y se necesita algo más de confianza y credibilidad para que la Argentina, insisto, en estos 2 años, que pueden ser estructuralmente buenos, efectivamente lo sean. Pero en cuanto a las reservas, que hay un drenaje importante, creo que son 4.500 millones de dólares, algo así, de los turistas argentinos que gastan en el exterior, ¿no? Un déficit en ese tema. Se mencionaba que podría llegar a aplicarse un cargo adicional a esos dólares que se gastan con tarjeta, que actualmente es del 20%. Echegaray dijo que no está en los planes. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, a ver, digamos, creo que uno de los efectos del cepo ha sido justamente que los argentinos buscan atesorar dólares o gastar dólares de otras maneras. Una de esas maneras, alentado además por el aumento fuerte de los precios internos, es el turismo, viajar al exterior, pero no solamente turismo. En la cuenta turismo también aparecen los gastos en tarjetas de crédito realizados en el exterior, aunque no sean de argentinos que viajan en el exterior. Por ejemplo, todo lo que es el comercio electrónico. Eso es un monto importantísimo, de alrededor de 2.500, 3.000 millones de dólares. No hay cifras todavía muy claras, los únicos que tienen son las tarjetas de crédito emisoras, digamos, de los plásticos, digamos. Pero básicamente este es el gran sinsentido de la economía argentina hoy. Hemos transformado a un sector como el del turismo en un problema macro. Un problema sectorial en un problema macroeconómico. Que además un sector que era fuertemente superavitario hasta hace 2 años. Era fantástico. Exactamente. Claro. Entonces me parece que forma parte de estas cuestiones que hay que empezar a corregir. Yo creo que sí va a haber, porque me parece que es más fácil, si querés, frenar o tratar de frenar este tipo de gastos en el exterior que, por ejemplo, trabar aún más las importaciones, porque esa es otra fuente, o por supuesto, dejar de importar energía, que es uno de los puntos claves para poder mantener algo de crecimiento de acá al 2015. ¿No? ¿Vos ves posible un desdoblamiento cambiario? ¿Múltiples mercados? ¿O pensás que se van a inclinar? Yo no veo que el gobierno vaya a un desdoblamiento formal completo del mercado. Cuando digo formal completo me refiero a como existía a finales de los 80, por ejemplo, en donde había un mercado, un dólar comercial, un dólar financiero para pagar deudas y para pagar importaciones, por ejemplo. Pero sí me parece que algo vinculado, por ejemplo, con todas estas cuentas de turismo y gastos con tarjeta en el exterior va a haber, y eso obviamente va a ser un desdoblamiento formal, ¿no? La señal que dio ayer el gobierno al permitirle al grupo Bulgeroni comprar 500 millones de dólares en estos bonos BADE para inversión justamente en el shale, en el petróleo no convencional, de alguna manera opera como un tipo de cambio diferencial, porque esos 500 millones de inversión ellos lo van a cambiar a un dólar de tal vez 8 pesos, o en vez del dólar oficial. Yo creo que va a ser menos. A ver, todavía es muy prematuro decirlo. Sabemos todos que el gobierno está, digamos, reuniéndose con los diferentes aportantes potenciales de dólares, aceiteras, bancos, por supuesto el sector petrolero y demás, para que hagan este aporte, si querés, patriótico, llamémoslo así. Pero ciertamente, como el BADE es un instrumento que no va a tener cotización en Nueva York, no va a ser, no va a competir con los bonos que sí lo tienen, que son los que se usan para el contado con liqui, el famoso contado con liqui, que es básicamente sacar dólares de la Argentina a un dólar cercano al paralelo. Entonces, me parece que la cotización debería ser un poco inferior. Bueno, tenemos un montón de preguntas para Ricardo Delgado. Por ejemplo, bueno, todo el tema del shale gas, digamos, del programa petrolero. Nos gustaría saber su opinión, pero vamos a esperar un momentito. Cuando volvamos, seguimos hablando de la economía caliente de hoy con nuestro invitado. Ya volvemos. Con Claro, tenés todo internet por apenas $1 por día. Usa WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Google y mucho más. Claro con tarjeta, rinde más. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más.
¿Sabes por qué cuando te dicen leasing pensás en Provincia Leasing? Porque, por ejemplo, te damos la posibilidad de tener tu auto pagando por cada 1.000 pesos de su valor 19 pesos por mes. Menos de lo que sale ese perro que mueve la cabecita o ese sticker para que todos vean qué linda familia tenés. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy estamos poniendo foco en la economía, en la coyuntura económica, y una pregunta que había quedado del bloque anterior para nuestro invitado, el economista Ricardo Delgado, es ¿qué pasa con el debate por las reservas petroleras? ¿Cómo ves vos el programa, lo que está haciendo Galucho, YPF? Hay versiones de que está en venta Petrobras y la compraría YPF, ¿no? ¿Cómo debería ser una política energética y petrolera correcta en estos días? Mira, Pablo, me parece que la Argentina define buena parte de las próximas décadas a partir de Vaca Muerta, digo, para ponerlo en términos muy duros y muy crudos. La Argentina no puede permitir, porque no tiene los dólares suficientes, que el déficit energético, que este año va a ser del orden de los 6.000 millones de dólares, se siga ampliando. Eso, evidentemente, con menos reservas, lo que te hace es, retener capacidad de crecimiento, porque si vos querés crecer, tenés que importar cada vez más energía. Entonces, y eso se paga con dólares que salen del central. Entonces, me parece que la gran apuesta es generar condiciones para que haya inversión. Creo que es positivo, lo que intenta hacer YPF en un marco de un gobierno que no da, las condiciones adecuadas en términos de certeza, de reglas de juego que sean de largo plazo, de intentar conseguir estos acuerdos. Creo que el de Chevron es un acuerdo que merece y es básicamente necesario desde el punto de vista de la salud republicana, ya conocer sus detalles. Me parece que esto es bastante obvio, pero el desarrollo petrolero en general tiene este tipo de asociaciones con empresas petroleras, en este caso que vienen de los Estados Unidos, en donde el shale gas y el shale oil generaron realmente una revolución. En 5 o 6 años Estados Unidos pudo dar vuelta a su crónico déficit energético, y hoy los precios que reciben no solamente las industrias, sino también las familias en Estados Unidos es bajo en términos comparativos. Entonces me parece que la Argentina tiene allí un gran potencial, y creo que el gran desafío es de qué manera lo podemos rápidamente poner en valor. Pablo decía al comienzo de este programa que la economía mundial está muy complicada, no solo por el shutdown de Estados Unidos. Hay un dato, la Copal acaba de informar que las exportaciones de alimentos cayeron un 28%. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, de vuelta, vamos al tema crítico, que es el de la restricción externa. La Argentina probablemente el año que viene y en el 2015 no tenga aumentos significativos de importaciones. Este año las exportaciones van a crecer alrededor de 5.000 millones de dólares, básicamente por la recuperación de la cosecha de soja, un 20% más, y por la recuperación de la demanda de autos en Brasil. Pero eso no hay que esperarlo, y de hecho en nuestras proyecciones hay una leve caída incluso de las exportaciones totales de la Argentina. Una demanda muy flaca del mundo, una demanda muy flaca de Brasil. Vemos un Brasil que, como principal socio comercial, va a seguir teniendo problemas de crecimiento. Brasil es una economía que tiene grandes dificultades para generar condiciones sostenidas de crecimiento. Y esto me parece que en estos 2 próximos años son los temas sobre los cuales hay que trabajar muy fuerte. Creo que hay que empezar a pensar también, entre estas cosas vinculadas a la transición política, de qué manera dar ciertos estímulos a los sectores exportadores, de manera de generar rápidamente divisas que van a ser críticas en estos años. Los críticos de la política oficial señalan que hay una gran distorsión ya de precios relativos y señalan, por ejemplo, las tarifas de servicios públicos subsidiadas. ¿Qué pensás vos que debe hacerse con eso? Sí, a ver, cuando uno mira
primero, aclaremos las tarifas de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, ¿no? Así del resto de la Argentina, que paga tarifas más cercanas a los precios de paridad de importación que tienen el combustible o la energía en la Argentina. Sí, algunos números. Vos, digamos, desde el año 2003 a la fecha, los salarios y los precios se multiplicaron por 7, las tarifas se multiplicaron por 4 y el dólar se multiplicó por 6. Entonces, me parece que el punto ahí es esta distorsión, esta brecha que no se ha cerrado y que le genera un problema fiscal al gobierno y además una inequidad porque, digamos, enormes clases medias acomodadas urbanas están siendo beneficiadas por este tipo de políticas que realmente uno no puede entender cómo el gobierno las sostiene, generando cada vez una presión fiscal más aguda que es obviamente financiada por el Banco Central. Yo creo que parte de las correcciones que el gobierno debería hacer es focalizar evidentemente los núcleos que necesitan ese tipo de subsidios. Yo soy, y el Frente Renovador lo es, básicamente, digamos, favorable a la aplicación de subsidios, pero tienen que ser focalizados, porque hoy, de vuelta, los recursos públicos, los pesos, cada vez son más costosos de obtener en términos ya sea de recaudación de impuestos o vía impuesto inflacionario, ¿no? Hubo un intento, no sé si te acordás, que incluso hubo gente que se anotó para que le quitaran el subsidio, etcétera, y sin embargo da la impresión que quedó en la nada. Bueno, forma parte de esos 3 o 4 días posteriores a la elección de octubre del 2011, cuando la presidenta gana con el 54%, logra la reelección, y luego, 3 o 4 días después, se anunció la sintonía fina. La sintonía fina era básicamente esto, y era básicamente acelerar la devaluación. Lo que hizo el gobierno en 2010-2011 fue planchar la devaluación, también mantuvo planchados las tarifas y a partir de ahí se pensaba que venía este tipo de corrección, que después rápidamente el gobierno se asustó, sobreexageró una crisis internacional que finalmente no se dio en términos de crisis, sí, en un término de desaceleración, pero no fue una crisis como la que tuvimos en el 2008. Y bueno, y todo eso, salvo la devaluación, que siguió, digamos, su ritmo más o menos intenso, estos últimos meses más, se ha frenado. Yo creo que ahora el gobierno va a tener que retomar parte de esa agenda justamente para que la transición y estos cambios de precios relativos en la economía se den de manera gradual y no socialmente costosa. Claro, porque todavía cuando en el 2011, en octubre del 2011, cuando Cristina ganó con el 54% de los votos, la economía todavía estaba en gran expansión. Exactamente. Y en el 2009 que había perdido, parece haber una gran correlación entre el ciclo económico y el ciclo político, más allá, digamos, de los sesgos que uno tiene como economista. Pero vos ¿coincidís con eso? Sí, sin duda, sin duda. Digamos, hasta el 2011 esta era una economía y a partir del 2012 es otra totalmente diferente, digamos. Cuando uno mira incluso la variación del salario real, tocó sus picos justamente en ese último trimestre de 2011. El salario real crecía 8%, o sea, le ganaba el salario real formal 8 puntos a la inflación real. Claro, está bien, fue a costa de que la distorsión se acentuó, a costa de que la distorsión, ¿no? Claro, bueno, por supuesto. Bien, pero después, el 2012, el gobierno tomó todas las decisiones equivocadas, habidas y por haber, y gatilló una desaceleración brutal que hoy se está pagando, digo, en términos de actividad y también en términos electorales para el oficialismo. ¿Es para preocuparse un nivel de reservas inferior, digamos, a los... nosotros hoy estamos en 35.000 millones, claro. Hoy estamos en 5 meses, hace un año y medio estábamos en un año de importaciones. Esos son los datos que hay que mirar. Digo, el número absoluto, cuántos miles de millones de dólares, no dice mucho. Lo que sí hay que mirar es cuánto tenemos que pagar de acá al final del mandato. Hay que pagar 23.000 millones de dólares más los eventuales cupones que no están incluidos en esa cuenta. Y hoy tenemos algo menos de 35.000 millones de dólares en las reservas. Entonces, digo, esos son los números. Esas son además las grandes paradojas y los grandes insentidos que tenemos hoy en la economía argentina. Una economía desendeudada, cuando uno mira la deuda en relación al producto y la deuda al sector privado que se paga en dólares, que es de 12 puntos de producto, es nada, y 2 puntos por año del PIB de intereses, uno dice, ¿por qué Argentina tiene un problema de restricción externa? Restricciones externas eran las que teníamos en los 80 o en los 90 que estallaron en la convertibilidad. Pero bueno, nos estamos creando de alguna manera una situación que a mi juicio es por falta absoluta de sensatez. Heridas autoinfligidas, ¿no? Como se puede decir y en un poco, punto, ¿no? sí, También. en un punto sí. Lo que no se entiende es la sobreestimación del crecimiento
que te obliga a pagar, bueno, puede tener algún interés político, pero la gente tiene su propia sensación térmica. Digamos, por más que digas la economía crece el 5%, bueno, yo lo quiero ver en mi bolsillo. Digamos. Claro, me parece que, digamos, la encuesta, la gran encuesta que fueron las PASO de agosto, te están diciendo que no hay ninguna posibilidad de que a la gente se le engañe con datos que no son la realidad, ¿no? Entonces, me parece que es un error y que además de un error, digamos, tiene consecuencias fuertes sobre las reservas, que son hoy la variable que hay que seguir en la economía argentina. Este año está un poco jugado. ¿Tenemos que agarrar el bote salvavidas en el 2014? ¿Cómo? No, pero todo depende del gobierno. Insisto, el gobierno tiene todas las herramientas a mano para tener un 2014 que no sea un 2014 traumático para la Argentina, de ninguna manera. Hay todavía instrumentos, hay espacios, cada vez menores, obviamente, hay daños autoinfligidos, pero ciertamente, Silvia, no hay hoy razones para que la Argentina tenga una crisis ni cosas parecidas. Sí, está bien quitar dramatismo porque a veces se exageran estas cuestiones. En términos relativos, hoy había una noticia que decía que Grecia se proyecta una tasa de desocupación del 33% para dentro de 2 años, ¿no? Realmente esas son situaciones graves que en la Argentina hemos tenido una crisis parecida, pero bueno, la situación evidentemente es muy fluida. El minuto que nos queda, ¿qué pensás que puede pasar de acá a fin de año? ¿Qué dirías 2, 3 cosas que vos estarías mirando? Bueno, además del tema de las reservas. Bueno, sí, reservas. Creo que hay que mirar la inflación. Digo, es un tema que permea absolutamente toda la economía y son los resultados que hoy tenemos por 7 años de alta inflación. Tenemos problemas en las reservas, problemas fiscales, tenemos problemas en los salarios, en fin, en la rentabilidad de las empresas. Me parece que esos son los 2 temas que hay que monitorear. Y otro tema, ya no solo a fin de año, sino en estos próximos años, es cómo hace la Argentina para crear empleo. En estos 2 últimos años no se creó empleo en la Argentina. El único sector activo de creación de empleo fue el Estado. Me parece que evidentemente no podemos sostenernos en que es solo el Estado el único demandante del mercado de trabajo, ¿no? Perfecto. Bueno, Ricardo Delgado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hemos aprendido un montón de cosas. Ahora podemos pensar mejor lo que está ocurriendo con esta economía siempre tan fluida en la Argentina y en el mundo también. Esto fue Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.